tardes, buenos días. Si os parece, vamos a empezar el encuentro de hoy. Cerrad por favor los micrófonos, ¿ok? Gracias a todas, gracias a la vida, que es el título que le hemos dado a este encuentro y que se inspira gracias a una idea de Marjorie, que hoy no va a poder estar con nosotros, a la obra biográfica de Gabriela Fierro. Gracias a nuestro público, que una vez más está aquí con todas nosotras para compartir este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias al Grupo Mujeres Cervantes de Milán, que una vez más nos ha reunido. Gracias a nuestra directora, Teresa, que después os hablará, y también a Carmen, nuestra gestora cultural, que están ahí siempre apoyándonos en nuestros encuentros. Hoy contamos con 4 mujeres, pero será luego Ana quien las introduzca, tras unas palabras de Teresa, que está en el tren, por eso la veis con mascarilla, y que nos va a dedicar unas palabritas. Os recuerdo, por favor, que tengáis los micrófonos cerrados, y luego ya Ana empezará a presentaros el resto. Bienvenidas a todas y a todos. Teresa. Muchas gracias. No debería estar solamente muy ratito, solamente quería dar las gracias a todas las ponentes que están hoy con nosotros por participar en esta actividad y a todas las compañeras que lo habéis hecho posible. La verdad que es un orgullo que estéis aquí en Milán tan activas, las mujeres Cervantes, así que solo quiero daros las gracias y felicitaros a hacer siempre en todo lo que organizáis. Yo estaré desconectándome porque no es demasiado buena la conexión aquí, así que deseo que vaya todo muy bien y nada, gracias a todos. Muy bien, pues si os parece empezamos ya. Empezamos el encuentro y para ello voy a dar la palabra a la moderadora, Emanuela Borzequielo, que para nosotras es una antena fantástica tanto en el ámbito académico como en el ámbito del activismo feminista y que además cubre un amplio espectro geográfico porque desde Italia, donde nació y se formó y donde sigue colaborando, por ejemplo, con el PAC, con el Padiglione d'Arte Contemporanea, pasando por Madrid, donde ha vivido y donde sigue investigando, hasta México DF, donde vive actualmente y donde, entre otras tareas, queríamos destacar su labor como experta en feminicidio de la UNAM. Es también asesora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es miembro del Comité de Seguimiento de la Alerta de Género para la Ciudad de México y es colaboradora con periodistas de a pie. Así que nada más, dejamos que hablen las sabias y escuchamos y disfrutamos. Buen día a todas y a todos. Soy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy porque las mujeres Cervantes son mujeres rebeldes y preciosas. Logran crear en Milán un espacio más y Milán, como saben, es una ciudad que extraño mucho y como ex estudiante del Cervantes de Milán estoy aún más emocionada. Nos acompañan hoy mujeres, compañeras, luchadoras que son puntos de referencias en el feminismo y no solo. Eleonora Ciranta, Guiomar Rovira y Lucia Melgar desde 3 diferentes partes del mundo. Eleonora desde Italia, en Milán, Guiomar desde Barcelona y México a la vez y Lucia desde México. Le voy a presentar cada una y después vamos a empezar una ronda para las 3. Empezaremos con Guiomar Rovira, catalana mexicana, professoressa, ricercatrice, autrice de libri. Profesora investigadora, autora de varios libros, entre ellos Redes, Activistas y Multitudes Conectadas, Zapatistas sin Fronteras, Mujeres de Maíz. Su expertise se destaca en
el estudio, la investigación de movimientos sociales y comunicación en redes digitales y feminismo. Pasaremos a Eleonora Cirante, documentalista, periodista, filósofa italiana, documentalista en l'Unione Femminile Nazionale di Milano y con maestría en filosofía y antropología. Acabaremos nuestro encuentro de hoy con Lucía Melgar, que es una de las máximas expertas en México, en América Latina, sobre feminicidio y violencia feminicida. Es activista, profesora y ha coordinado diferentes investigaciones y proyectos de investigación por diferentes universidades entre Estados Unidos y México. Cuando estábamos organizando con las mujeres del Cervantes este encuentro, ¿no? Con Ana y las demás, estábamos pensando en cómo organizarlo, quién poder interpelar para crear un diálogo en común. Y nos pareció muy importante hoy poder dialogar con 3 mujeres que se ocupan de investigar tipos diferentes de violencia. ¿Y por qué eso? Porque si una mujer es víctima de feminicidio es porque antes en su cuerpo se intercruzaron diferentes violencias. Y queremos un poco destacar eso, ¿no? La violencia feminicida es múltiple, es un continuum, es una acumulación histórica. Y creo que las ponentes y gran luchadoras que están con nosotras hoy, que nos acompañan, pueden trazar, dibujar un panorama muy complejo sobre eso. Vamos a empezar con Guiomar. Guiomar, te dejo la palabra y después pasamos a él. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer mucho esta posibilidad de estar aquí, esta invitación maravillosa a compartir con ustedes en este Día contra la Violencia en las Mujeres, con Emma recién titulada de doctora, que ha sido con una tesis extraordinaria, que también tendríamos que estar aquí comentando. Y bueno, muy feliz de conocerlas, verlas y poderles compartir un poquito de mi trabajo, que tiene que ver con el feminismo en este momento en las redes digitales, ¿no? Entonces, no les voy a compartir, tenía una presentación muy larga, quiero hablarles de la campaña del Me Too y de todas sus, digamos, ángulos, todas las potencias y los problemas que ha presentado, ¿no? La campaña de este hashtag, Me Too, demuestra en cierta manera que el acoso sexual y la violencia es una experiencia común a las mujeres en todo el mundo. Y ante el silencio de las víctimas, las redes digitales se han convertido en una herramienta de visibilidad masiva para denunciar a los acosadores. La campaña concreta del Me Too, de este hashtag, ¿no?, exige una respuesta pública al abuso y a la violación, revelando también los límites del aparato judicial, los marcos sistémicos del privilegio machista, y las mujeres han usado este hashtag y esta campaña, que exceden mucho el ámbito de Twitter, con una amplia gama de acciones, ¿no?, muchas de ellas también transmitidas on live, ¿no?, en esta dimensión muy importante de lo que ocurre online y lo que ocurre a la vez en las calles, en los cuerpos, en los espacios de trabajo. En esta interfase, además, entre lo local y lo global, las redes y los espacios físicos donde los cuerpos aparecen, se pone en juego la conectividad y el alcance de la campaña del Me Too, que utiliza además el impacto de los medios de comunicación y se expande en la producción cultural, en la obra gráfica, en los libros, en las películas, en las series, en los documentales, en el teatro. Entonces, lo que yo quiero resaltar un poco es cómo aparece y cuándo aparece esta campaña, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que en 2015 más o menos es cuando se alcanza que la mitad, digamos, de la población mundial está conectada en Internet, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, un enorme sesgo y una enorme brecha de género, una enorme brecha de clase, una enorme brecha, digamos, colonial, etcétera, etcétera, pero que hay una entrada masiva de mujeres a este espacio de interacción, ¿no?, a este espacio de interacción y a una conversación translocal que permite una distribución de voces mucho mayor de la que hemos experimentado jamás en la historia, ¿no?, porque los medios de comunicación, en cierta manera, pues, tienen un modelo absolutamente unidireccional, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta manera, lo que vemos es que con esta nueva cultura de la conversación en red, el tema del autor, de la expertise, de la autoría, de la autorización, queda puesto en cuestión
y las voces proliferan, se encuentran, se buscan y son capaces de construir también espacios de interpelación, de politización, de construir problemas personales en problemas políticos. ¿Y por qué digo que es un presente paradójico? Porque esta posibilidad de distribución, de acceso a la palabra, ocurre al mismo tiempo que Internet es colonizado completamente por las estrategias de manipulación, de comercio, por las ciberpolicías y las cibertropas, digamos, ¿no? Hay una entrada masiva de trolls, de bots, ¿no? De campañas de manipulación psicológica y de manipulación política, con Cambridge Analytica, ¿no? La campaña del Brexit, la campaña de Trump, ¿no? Que además ha quedado revelado, ¿no? Que han sido construidas y manipuladas a través del uso de Big Data para poder atacar y manipular y convencer, digamos, de forma muy dirigida a la población. También vemos que justo además aparece esta gran campaña, esta gran conversación de mujeres, esta ola de multitudes conectadas feministas, a la vez que crece la cibermisoginia y el discurso del odio en las redes, las teorías conspirativas, las fake news, la posverdad, ¿no? Entonces, en este ambiente tan contrastado, tan híbrido y tan brutal, de tanta violencia y a la vez de tanta potencia, es cuando aparece la campaña del Me Too, ¿no? Entonces, me parece importante señalar que estos espacios digitales que están controlados y se han convertido en las mayores corporaciones del mundo, económicas del mundo, porque digamos GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple, controlan, digamos, los capitales de este planeta a un nivel nunca visto, ¿no? Lo que antes eran las petroleras, ahora lo tenemos en las grandes tecnológicas y tienen una nueva forma de producir, digamos, valor, que es la captura de los datos de la interacción, ¿no? Y la captura de la vida asociativa, de la vida comunicativa. Y, sin embargo, en esos espacios, digamos, transnacionales, de potencia también comunicativa, se extienden también los marcos de emoción, de motivación para las luchas feministas, para las mujeres, para encontrarse contra las violencias, ¿no? Entonces vemos esta emoción viralizada, emotion, ¿no? De también, ¿no? En las redes electrónicas, ¿no? Y la posibilidad de compartir, de aprender unas de otras, de visibilizar problemas, de compartir hashtags, de compartir movilizaciones por streaming, encuentros, como ahora estamos pudiendo hacer, ¿no? Podcasts, lives, videos de acoso callejero, intervención gráfica y artística, artivismo, performance, rap feminista, bordado colectivo, tendederos, lemas, canciones, ¿no? Y compartir muchas herramientas que permiten una acción colectiva distribuida como nunca a nivel global y una acción on live, ¿no? Podríamos decir que hoy en día las protestas, las movilizaciones son replicadas, remixteadas, ensayan las sincronicidades globales y ocurren a la vez muchas veces en las redes y en las calles en esta dimensión en vivo, on live, ¿no? Y ahí vemos pues esta ola de las multitudes conectadas feministas que arranca, podemos decir, ¿no? Se utiliza esta fecha, que es un parteaguas de la movilización en Argentina en 2015 de Ni Una Menos, pero podemos rastrear el fenómeno desde mucho antes, ¿no? En México en 2016 con la primavera violeta y otro hashtag, Vivas nos queremos, y una toma de las calles como nunca vista. Vemos las mujeres en Polonia con su paro contra la penalización del aborto, la criminalización del aborto, Islandia por la igualdad salarial, India contra el feminicidio, la huelga internacional de mujeres del 8 de marzo, que además se comparte y se vuelve un fenómeno internacional que pone en escena un repertorio de protesta, digamos, que no se había ensayado desde este lugar, ¿no? De hacer valer el lugar de las mujeres también en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de la producción. Vemos las marchas de mujeres contra Bolsonaro, contra Trump, ¿no? Vemos Santiago de Chile tomado por las mujeres y todo lo que han sido esta feministización de los movimientos sociales estudiantiles, donde ha cobrado cada vez más presencia la reflexión feminista. Entonces, en este contexto, en 2017, a finales de 2017, aparece un hashtag que es interesante porque es el hashtag de mayor duración y más globalizado que ha habido, ¿no? Digamos, es un hashtag, el MeToo, que dura
digamos, que está todavía vigente, que está generando acciones, campañas, marcos que van mucho más allá del hashtag y que ponen en escena el tema del acoso, la violencia, la violación en espacios laborales, en espacios estudiantiles y, digamos, que genera distintas campañas en distintos lugares y países del mundo, ¿no? O sea, es un hashtag que inicia en Estados Unidos y genera distintas formas de apropiación, de actuación y de... Me Too sí nombra las personas que son las responsables de la violencia y las expone a un espacio, digamos, público, digital, ampliado. ¿No? Un hashtag con una denuncia puede ser visto por millones de personas, ¿no? En una especie de ruptura, de estallamiento de lo que ya son las formas desde el feminismo de tomar la palabra, de reivindicar el hecho mismo de contar la agresión como una forma de resiliencia, pero en este caso se hace en un espacio digital, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con una forma de protesta, en cierta forma, que es el escrache, ¿no? El escrache, esta protesta, esta forma digamos, que nace en Argentina contra los perpetradores de las peores violaciones contra los derechos humanos en las dictaduras, etcétera, ¿no? Que es ir a sus casas, es marcarlos, señalarlos, ¿no? Y en este es un scratch digital, ¿no? Y a la vez también no nada más es un scratch, sino también podemos decir que es un hack. Un hack. ¿A qué me refiero con un hack? ¿No? De hacker, de hacktivismo. Es un fallo mismo en la forma en que están programadas las redes digitales, ¿no? Como les decía, estas redes digitales que están orientadas a la captura de datos, que están orientadas a la producción digamos, de una forma de adicción y de repetición individualista del modelo patriarcal y del modelo de consumo y del modelo, digamos, de insignificancia de las personas, de repente estas redes son usadas para otra cosa, ¿no? Son usadas para mostrar y generar una comunidad abierta a la intervención, abierta a las mujeres que quieran compartir y que quieran a la vez abrazar a las que rompen el silencio, ¿no? Entonces, Me Too voltea el foco, ¿no? Es un fallo en el sistema, un cambio de modo, una grieta, ¿sí? En las redes estas corporativas de Twitter, de Facebook, de Instagram, ¿no? Entonces, rompe esa previsibilidad de las redes, su programación hacia esa autorrealización imposible de la especie del marketing personal para el cual están diseñadas las redes, ¿no? Y a la vez el Me Too también es un ya basta, ¿no? Es una acción política, es un método o una táctica de ciberacción, cibernarración directa, ¿no? Y su filo es precisamente dar nombre y apellido a los responsables de una violencia sexual normalizada y oculta. Entonces, como les decía, ¿cómo es posible romper el silencio contra la violencia sexual en un espacio, ¿no? Que no es un espacio de confianza, que no es ni siquiera una calle, que no es ni siquiera un espacio de contención, sino que es, digamos, un espacio digital, ¿no? Digamos, contaminado por todo tipo de prácticas y por todo tipo de hostigamientos, ¿no? Entonces ahí es importante retomar la idea de Linda Alcoff cuando reflexiona sobre qué es romper el silencio y de qué manera romper el silencio depende de la factibilidad del eco, ¿no? ¿Qué es eso de la factibilidad del eco? ¿No? Un discurso puede ser escuchado o puede ser, digamos, tener efecto, tener eco en función del contexto, ¿no? De cómo se origina, dónde se transmite, cómo se toma, cómo se entiende, quiénes lo toman y entienden. En ese sentido, el Me Too, a finales de 2017, en el contexto de las mujeres de Hollywood en Estados Unidos, logra ese eco factible que permite, por una serie de condiciones
mundiales, digamos, de que ya está en escena una ola de, digamos, de sensibilización feminista, estas multitudes conectadas feministas en redes y, digamos, actuando contra el feminicidio, contra la penalización del aborto, por los cuidados, contra el ecocidio, etcétera, etcétera. Entonces el Me Too encuentra un eco factible. Y entonces, en 45 días, desde que aparece en octubre del 2017, se extendió a 85 países y se repitió 85 millones de veces. Esto les digo en 45 días. Imagínense ahora, cuántos años después, cómo ha seguido actuando este hashtag, además usado de formas muy distintas en cada momento. Entonces, desvela un secreto a la luz pública y el Me Too a la vez hace que no se pueda dejar de ver o oír lo que hasta ahora se podía ignorar, al menos en muchos contextos. ¿Por qué es interesante ver este Me Too así, que abre una comunidad translocal? Y, como les digo, porque se generan estas... Tarana Burke, que es la primera creadora del hashtag Me Too, lo que pasa que ella fue antes que Alyssa Milano, que las digamos, celebrities de Hollywood, ella lo hizo en el contexto, digamos, de atención contra la violencia a las jóvenes afroamericanas en Estados Unidos, en un contexto muy digamos, arraigado al trabajo de base y al trabajo feminista. Tarana Burke dice que se produce un empoderamiento a través de la empatía. Y esta empatía, en cierta manera, acaba siendo una capacidad de, digamos, de comunicar, de contagiar a través de las redes también, de estas cascadas de redundancia que se generan en las redes, ¿sí? De contagiar esta emoción, esta indignación y esta capacidad de abrir una comunidad a través de cascadas de redundancia y genera una conversación global desbordada. También es importante notar esto, ¿no? Que es desbordada, que es incontenible, que no es ordenada, no es correcta en todos sus sentidos. Y ahí lo que ocurre es un fenómeno político muy importante, que es contar y contarnos. Contar de número, de contar cuántas somos, la cantidad de testimonios de violencia sexual pone en evidencia solo por volumen el hecho incontestable de que hay un terrible problema de violencia a las mujeres, que lo sabíamos, pero que además está contado por cada una de ellas, ¿no? Entonces el número de testimonios es a la vez el cuento, la experiencia encarnada, la sensibilidad y la diferencia de cada uno de los casos. Y eso permite, contra la generalización insensibilizante de, sí, hay mucha violencia sexual, ¿no? Permite no una generalización en sí, sino un caso singular multiplicado al infinito, ¿no? A la n, y un archivo, una indexación de casos muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un hashtag que genera un proceso archivístico y a la vez semiótico de sentido, ¿no? De hacernos ver y permitirnos pensar también. Guiomar, disculpa, te aviso solo que estamos a 3 minutos. Vale, entonces ya no les voy a poder contar los distintos casos. Lo que me parece también relevante es contar que el Me Too, porque quería presentarles el caso chino, que es hoy en día muy importante porque es un lugar donde las redes están profundamente censuradas, y una tenista que ganó el Roland Garros y que es importantísima, fue violada y puso su denuncia por un ex secretario del Partido Comunista Chino y está casi que desaparecida, digamos, incluso borraron de las redes su testimonio y la posibilidad de buscar el hashtag de la palabra tenis, imagínense, ¿no? De ahí a el caso mexicano, donde el Me Too lo que generó es la posibilidad de una confluencia y de una sensibilización feminista de muchas chicas que estaban en las actividades tanto periodísticas como en las universidades, y generar, pues eso, una comunidad muy fuerte de encuentro, de asambleas, de cuidado, de manejo de las cuentas de Twitter en común, y de resiliencia también, ¿no? De buscar psicólogas, buscar abogadas, buscar quienes ayudaran a elaborar protocolos, buscar apoyo de todo tipo, ¿no? O el caso francés, que el caso francés es paradigmático porque se ha basado en novelas maravillosas, novelas autobiográficas como la de Vanessa Springola, El consentimiento, donde ella cuenta el caso de un gran escritor renombrado, Gabriel Massef,
en Francia, con premios y tal, que cuando ella tenía 14 años y él 50 la esperaba en la escuela y digamos, y además es un señor que reivindicó el sexo con menores y entonces, bueno, quedó expuesto ese caso incontestable, ¿no? Y otro caso en Francia, también importantísimo, con otra novela, que es La familia grande, donde la hija de un importantísimo, o la hijastra de un importantísimo politólogo, lo denuncia a él de haber acosado a su hermano gemelo cuando este tenía 14 años, y aparece el tema del Me Too Incest, que es otra de las derivas muy importantes del Me Too en el caso francés, Me Too Incesto, el tema del incesto, el tema intocable. Entonces lo que vemos en todos estos casos, que me encantaría algún día contarles, es que el Me Too se vuelve de un evento en redes a un evento mediático y un evento también de las industrias culturales. Entonces, y ahí también los problemas que genera, no quiero acabar sin poder mencionar un poquito estos asuntos, y es el backlash, ¿no? Las consecuencias del Me Too, que no son tan buenas como hubiéramos todos deseado, y es que significa contar historias personales en un contexto tan mediatizado. ¿Quién tiene oportunidad de ser escuchada y de qué manera? Unas voces son más amplificadas que otras. Los medios espectacularizan el abuso y el acoso y lo descontextualizan, ¿no? Y entonces, en cierta manera, el ruido tiene la misma función que el silencio, ¿no? En las noticias sobre el Me Too, el feminismo es tratado como una opinión, no como un campo de conocimiento y una práctica, y eso también genera un enorme problema, en el sentido de que los medios y la campaña del Me Too, que por supuesto es amplificada en los medios que espectacularizan y usan para el sensacionalismo muchos de los casos, presentan al feminismo como una cualidad individual, eres o no eres feminista, o una opinión, ¿no?, que sostienen individuas feministas, ¿no? Y la experiencia y años de trabajo de investigación feminista con víctimas y sobrevivientes muchas veces es invisibilizada, ¿no? Entonces, aunque se rompan los silencios personales, el silencio político puede ser paradójicamente reforzado, dice Karen Boyle. Entonces, en esa es la complejidad y la potencia de esta campaña del Me Too de la que yo quería platicarles, que sí ha tenido muchos éxitos, pero que tiene estos enormes problemas muy dignos de considerar, y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guiomar. Seguramente tendremos más espacio durante las preguntas para dialogar. Paso la palabra a Eleonora, así que desde el presente paradójico del espacio en red podemos pasar a pensar la violencia en el espacio físico del cuerpo, ¿no? A partir del espacio físico del cuerpo. Muchas gracias, Eleonora, por estar con nosotras. Te doy la palabra. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci sono, nella seconda parte del mio intervento, ci sono moltissime continuità con l'intervento di Guiomar, perché le forme di organizzazione... Las formas de organización de resistencia a lo que podríamos definir como el abandono institucional, como una fórmula, una forma de control, como de una manera de disciplinar, de reprimir en un marco como el nuestro. Estas formas de reorganización se dan en las redes sociales, como no, y a través de canales similares a los que se han descrito en la anterior intervención. Pero antes de llegar al caso de Italia, querría citar brevemente, pero bueno, espero citar de manera útil, recordando que en Europa el tema del poder, el tema del control del poder, o sea, la agresión al aborto, al derecho al aborto, que hasta hace poco se conocía como derecho a la autodeterminación sobre el cuerpo de cada uno, bueno, de cada una. Esto ahora se percibe de una manera intensa y sabemos que las relaciones de parentesco, que la maternidad y el control, el dominio de la maternidad siempre fue una clave muy fuerte, muy poderosa del control patriarcal y por lo tanto de la división sexual del trabajo y de un sistema de poder sexista. Se han dado avances en el marco jurídico en todos los países europeos
Y ahora nos encontramos un poco en una línea de deslinde, en un frente donde en algunos países se han puesto en entredicho estos principios directamente y en otros países se ven amenazados por prácticas de gobernanza acerca de la salud sexual y reproductora con características que luego ahondaremos. El tema del ataque al aborto está estrechamente relacionado con el avance de los nacionalismos, de los soberanismos, por lo tanto todos los temas también económicos y políticas migratorias de la Unión Europea. Todo está mutuamente relacionado y en todos los países europeos y también en Italia tenemos que encarar, que hacer frente a políticas, a fuerzas soberanistas ultranacionalistas que convierten la negación del derecho al aborto, derechos de las comunidades LGBT, las nuevas familias, uno de los principios para volver a la familia tradicional, refiriéndose a una tradición con características debatibles. Se apelan a un derecho natural que parece que no han borrado 30 o 40 años de feminismo, y estas fuerzas se están manifestando en todos los países y la reacción, como decía antes Guiomar, en este caso también vemos en las formas de activismo, vemos activar esas dinámicas transnacionales de interacción vertebradas a través de los nuevos medios. Y aquí hablo de mi experiencia como investigadora, como activista, con las posibilidades de relación con las compañeras de Polonia a partir de los ataques más recientes, es decir, del año pasado, se manifestaron en un intento llevado adelante con gran compromiso en Italia para sensibilizar a la opinión pública a través de la recopilación de firmas o haciendo presión en nuestras representantes, en las representantes de las instituciones a través de unas manifestaciones flash mob. Y aquí, de manera especial, querría devolver, agradecer el compromiso del EPDF, que en esta dinámica de intentar construir estos vínculos, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, ha sido un referente importante. Sin embargo, las actuaciones que estamos intentando llevar adelante desde la perspectiva de la política institucional hasta la fecha no han logrado los resultados que esperábamos. Recientemente fuimos testigos de una acción muy importante, una resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de este año que subrayó con una recomendación para la Comisión que subrayaba que la obligación reproductora y negar la atención sanitaria durante el aborto es una discriminación de género. La Comisión Europea, las instituciones europeas, por lo general, no tienen poder, lo sabemos, en cuestiones sanitarias frente a los Estados miembros, a lo que cada Estado miembro quiera hacer. Sin embargo, hay algunos puntos de los tratados comunitarios, de manera específica el artículo 7, que habla de manera específica del respeto de los derechos humanos, y otros tratados como el Convenio de Estambul, que a través de la clave de la violencia de género pueden ser una herramienta para ejercer presión en las instituciones por parte de las instituciones europeas hacia aquellos países que de manera más significativa violan esos derechos, los vulneran. También Italia estuvo en el punto de mira de las instituciones europeas con 2 admoniciones por parte del Comité Europeo de los Derechos Sociales, pero en ambas ocasiones Italia recibió una admonición por la diversidad de acceso a la interrupción del embarazo según las regiones, porque el gobierno no pudo demostrar que el personal médico especializado no es suficiente. La respuesta del Estado italiano fue y ha sido
por lo menos la última, en el informe anual sobre la ley 194, que es la ley que en Italia reglamenta el acceso al aborto, el Estado y el Ministerio de Sanidad sigue repitiendo, todo va bien, todo funciona bien, el servicio es suficiente y el 61% de estructuras sanitarias que garantizan el acceso al aborto, eso quiere decir que el 40% no lo hace, son suficientes y según nuestros cómputos estadísticos, por lo tanto, como promedio, un médico que no haga objeción de conciencia puede llevar a cabo su trabajo sin negar a las mujeres la posibilidad de acceder al servicio. Porque a través de estas estadísticas demostramos que los servicios son suficientes. Di por sentado el tema de la objeción de conciencia, que sí está garantizado por nuestro país por la Ley 194 en su artículo 9. El mismo artículo de la ley también precisa que las clínicas autorizadas deben asegurar en cualquier caso los procedimientos necesarios, pero esa es la parte del texto de la ley que no se logra que se aplique. Y todos los intentos institucionales se acabaron en un callejón sin salida porque se crea una comisión, la comisión estudia los datos. ¿Quién controla quién toma las decisiones? Nadie. Así que la comisión dice que todo va bien y nosotros hemos medido, dicen, hemos medido los datos y las cosas funcionan como deberían. Todo va bien. El problema respecto del cual que hemos tenido que abordar en estos años de intentos, esta pared de caucho con la cual contra la cual chocamos. La responsabilidad de la aplicación de la ley es rebotada por el nivel regional, al nivel del Estado central. La modificación de la Constitución italiana permitió una descentralización hacia las regiones de la sanidad. Sin embargo, este problema, bueno, y este es una de las formas a través de las cuales se manifiesta el abandono institucional, la gobernanza reproductora a la que me refería. Y no es el único elemento del problema, porque la verdad es que las mujeres no protestan, hay que decirlo, y aún en presencia de organizaciones que estarían bien dispuestas a apoyar sus actuaciones, que no tienen por qué llegar a la acción legal jurídica. Sería suficiente a veces una denuncia a la Oficina de Relaciones con el Público de una estructura sanitaria. En esta situación un poco vaga, donde el derecho a veces se garantice y a veces no, no haría falta un gran esfuerzo si hubiera un gran número de mujeres que protestaran, pero este número no lo tenemos, no se da. No lo tenemos porque la estigma que interiorizamos frente a la posibilidad de decir he abortido y abortar es un derecho que tengo, forma parte, es una expresión de esa violencia estructural a la cual se refirió Emanuela al comienzo. Es una parte, es un elemento del puzzle. Así que todo el debate mediático, en realidad el debate mediático acerca de este tema no existe en realidad, y donde hay un leve debate, es un debate inmediatamente polarizado, y también porque, y también cabe decir que no interesa una buena parte del público. O sea, es una dimensión que se percibe que interesa un número reducido de personas, pese a que a lo largo de su vida, 1 de cada 5 mujeres aborta, mirando los números. Así que sí es un problema generalizado en realidad, pero la percepción es distinta. La manera en que lo percibimos dificulta una reacción. El otro elemento importante, menos considerado respecto de la objeción de conciencia frente al abandono institucional, es la falta de información. La falta de canales de las instituciones que sean claros
sencillos o a lo mejor no tan claros, pero que por lo menos existieran. ¿A quién dirigirse? ¿Dónde ir? ¿Con qué documentos? ¿Cuándo? ¿A qué sitios? No hay lugares encaminados a recopilar esta información y a distribuirla. Esto se puso de manifiesto tanto en términos de investigaciones. Sí, una experiencia directa podría ofreceros miles de ejemplos. Antes de ayer, una señora sin permiso de estancia nos solicitó ayuda cuando te encargas de un tema y luego, claro, extiendes tu ayuda a todo lo demás. Y hay un movimiento de boca a oreja para saber esta señora a quién podía dirigirse. Hay asociaciones que hacen una excelente labor. Yo intenté seguir el recorrido de esa señora y tardé 2 días. Empecé a llamar los números de teléfonos disponibles y tardé 2 días en conseguir algo. Así que más allá de la experiencia personal, hay una asociación financiada por la Unión Europea, coordinada por un grupo de antropólogas de Silvia De Zorzo, quien aclaró de manera contundente cómo la falta de información sobre dónde están los servicios es una de las razones por qué también en Italia las mujeres superan el límite de 90 días que la ley prevé para interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Después de los 90 días, sabemos. Era una pregunta. Sí, solo quería decirte que te faltan 2 minutos. Así que, ante este cuadro, ¿cuáles son las formas de resistencia? Simplemente las citaré brevemente, luego podremos volver a las mismas. Simplemente son formas de autoorganización para autogestionar la información. El aborto autogestionado en Italia es ilegal, por supuesto, así que intentamos poner unos parches creando estos mapas que no existen, y aquí les doy una lista rápida: objeción rechazada, la página, alguien en la página Facebook escribe abortado y estoy muy bien. Las páginas pro-choice que contestan a los correos. Estos espacios sí ofrecen una información, pero además son una manera para autorrepresentarse a través de una denuncia. Es el mismo recorrido, el mismo tema del Me Too, el mismo camino. A través de la denuncia yo construyo un relato distinto frente al va todo bien que nos da el Ministerio de Sanidad. Y voy finalizando mi intervención con una pregunta, planteando una pregunta. No, bueno, antes de la pregunta, entre las prácticas de la telemedicina autogestionada, quería subrayar, bueno, la red pro-choice y un chat en Telegram titulado Espacio para las Mujeres, donde mujeres que han abortado ayudan a otras mujeres, explicando cómo se da el proceso. Es como un grupo de autoayuda, pero en un grupo Telegram, en un chat Telegram con todas las características típicas de un chat, con el redescubrimiento de algo que se había perdido completamente. O sea, un intercambio, un discurso sobre la sexualidad, porque el punto flaco de la literatura de denuncia, del autorrelato de la denuncia, es que al ser víctima hay una parte de complicidad. ¿Dónde está el gesto de complicidad? Y más en un cuadro como el de la sexualidad, que está estrechamente relacionado con las relaciones sentimentales. No somos conscientes, no estamos conscientes de ello. Yo creo que en los años 70, cuando empezó como característica, en aquel entonces, en los años 70, se daba el autoanálisis, la autocrítica, además de la denuncia. Yo creo que ese discurso lo hemos perdido, lo hemos olvidado, y puesto que ahora nos falta, que lo hemos olvidado, solo queda la parte de la víctima de una injusticia. El gesto, la otra parte queda por explorar.
Y en los relatos que escuchamos, en los contextos menos espectacularizados, menos mediatizados, es un poco esa débil, lo que percibimos es el síntoma de que tenemos que volver a crear contextos más allá de las redes sociales, o nuestras complicidades no podemos convertirlas en palabras. Gracias, Eleonora. Muchísimas gracias por tus palabras, ya que nos has recordado, además de que no es una cuestión, tenemos una ley de 1978, pero todo el rato la vemos agredida por todas partes. Le dejo ahora la palabra a Lucía Melgar. Sobre violencia feminicida y feminicidio es imprescindible para entender el contexto latinoamericano y caribeño. Y como decía Guiomar al principio, sufrimos diferentes contextos de tanta violencia, pero también de tanta potencia. Y justo Lucía hoy nos va a hablar sobre todo de esta segunda parte, ¿no? De la tanta potencia. Dejo la palabra a Lucía, agradeciéndola una vez más de estar aquí. Bueno, yo al contrario agradezco a ustedes el haberme invitado y les pido una disculpa por haber llegado tarde. Quisiera compartir una presentación porque como voy a hablar de imágenes, pues me gustaría compartirla. Entonces voy a ver si lo puedo hacer ahora. Sí. Bueno, el tema es muy amplio, pero básicamente quiero hablar de los movimientos, digamos, de protesta y de denuncia en el espacio público contra el feminicidio y la desaparición. Están también contra el acoso sexual. Está esto muy ligado a lo que presentó Guiomar, ¿no? Desde luego al Me Too, etcétera, como van a ver en un momento, pero me voy a referir muy brevemente al tema del feminicidio, ¿no? Y de la desaparición. En México hablamos, sobre todo en las últimas protestas que se han hecho, se ha hablado de un estado feminicida, ¿no? ¿Por qué se habla de un estado feminicida? Porque esta idea de la violencia feminicida es aquella violencia que puede culminar en feminicidio, y el Estado ha sido responsable de la impunidad de la violencia contra las mujeres, de la impunidad de la violencia en general, hay que decir, pero en particular de la impunidad de la violencia contra las mujeres, en particular en el caso de feminicidio, desde, digamos, el contexto de Ciudad Juárez, que es en el cual se encuadra este término en particular de feminicidio. Recordemos que, digamos, se empieza a hablar de feminicidio hacia el año 2000, entre 2003 y 2006, más o menos. Antes se habla de homicidios dolosos de mujeres, ¿no? Pero en la acepción mexicana de feminicidio, como creo en la acepción latinoamericana, por lo menos costarricense, de feminicidio, está la idea de la impunidad como marca de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía de un monumento, el monumento a Benito Juárez en la Ciudad de México, que se intervino con una serie de grafitis, ¿no? Y en particular este tema del Estado feminicida como una denuncia y una forma de protesta. Como sabemos, México es el país de Ciudad Juárez, ¿no? Un caso que ha estudiado muy bien Emanuela Borsaquielo, y que seguramente ustedes conocen también. El caso de Ciudad Juárez es emblemático, por un lado, por el tipo de ciudad fronteriza donde se fueron dando estos asesinatos, por la crueldad de los asesinatos, y desde luego por la impunidad y por lo que Sergio González Rodríguez llamó la política de simulación, ¿no? La política de simulación del Estado, que simulaba tomar medidas, que simulaba castigar a los culpables, pero que creaba chivos expiatorios, mandaba matar abogados y que en realidad no resolvió el problema. Ante esta situación, pues se da un primer movimiento de protesta de las madres de Ciudad Juárez contra el feminicidio, y hay que decir que al principio este movimiento, este problema más bien se volvió visible no debido al gobierno, no debido solamente a periodistas locales y luego nacionales, sino particularmente debido
a las madres de víctimas que empezaron a organizarse, a aprender, digamos, herramientas, por ejemplo, de computación, que empezaba en esa época apenas, hacia el año 2000, de comunicación, digamos, de diferentes tipos. Hay que recordar que en esa época no había, como ahora, todo el tema de todas las comunicaciones que tenemos, ¿no? Desde el celular, que sea mucho más extendido, el Zoom, todas estas formas que ahora tenemos, pues en esa época apenas se estaban desarrollando, pero había, digamos, otras, ¿no? Y una de ellas eran, pues, poner pancartas de las mujeres en las calles y pintar cruces rosas, que vamos a ver ahora a continuación, se convirtieron en símbolos emblemáticos del feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, yo quisiera señalar cómo este feminicidio, digamos, estos asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que ha estudiado muy bien la académica de Ciudad Juárez, Julia Monarres, ha señalado cómo el feminicidio no es solamente un asesinato, digamos, muy cruel y donde se expone el cuerpo de la mujer, sino que es un proceso de destrucción del cuerpo femenino, de transformación del cuerpo femenino en cosa. Hay una fetichización, hay una cosificación, como digo, que va junto con lo que ella considera un proceso de precarización de la vida, de abaratamiento de la mano de obra, o sea, todo va junto, está encuadrado el feminicidio dentro de un contexto de explotación de la mano de obra, de recursos, del territorio, etcétera, y además dentro de lo que ya llamamos un Estado con una necropolítica, ¿no? La política de la muerte, que se evidencia primero en el feminicidio, pero que se evidencia también a partir de perdón, que se evidencia a partir de 2007 también en el incremento de la violencia extrema debida a la guerra contra el narcotráfico, que Julia Monarres ha mencionado muy bien como la guerra impuesta, ¿no? Una guerra impuesta por razones geopolíticas, por razones políticas de México, y que ha dado pie a una violencia extrema generalizada, a la militarización creciente que hasta hoy estamos padeciendo y que amenaza realmente la democracia del país en estos momentos, y a las desapariciones crecientes que actualmente alcanzan hasta 90,000 personas desaparecidas. Digo, hay un juego de cifras, juntan las personas desaparecidas, extraviadas y no localizadas, pero digamos una gran parte de estos desapariciones son desapariciones forzadas, ya sea por el crimen organizado, ya sea por el Estado, y en todo caso el Estado es responsable porque no ha tomado medidas para precisamente detener estas desapariciones ni para castigar a los culpables, más bien ha optado desde 2007 por un discurso de que los malos, los criminales se matan entre sí, de que si a alguien lo matan o lo desaparecen es porque estaba metido en algo, ¿no? Es todo un discurso estigmatizante que conocemos muy bien las mujeres porque desde antes de eso se estigmatizaba a las víctimas que denunciaban violencia sexual, por ejemplo, diciendo, pues, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo estaba vestida? ¿Por qué estaba en ese lugar? Etcétera. Digo, en ese sentido, lo que dicen las tesis en su canción, ¿no? En su performance, tienen toda la razón, porque siempre nos han dicho que como estábamos vestidas y donde estábamos, etcétera, tiene que ver con la violación sexual y con el feminicidio, ¿no? En Ciudad Juárez le decían a las mujeres y a los padres que es que no cuidaban a sus hijas y que qué hacían en la noche, pues en la noche estaban trabajando en las maquilas y de madrugada regresaban a sus casas en transportes inseguros y en ciudades que no están bien iluminadas, ¿no? Bueno, junto con el tema del feminicidio hay que decir que hay en México una política, yo diría, misógina, ya no solamente omisa, sino misógina, porque durante la pandemia no se tomaron medidas ni para prevenir la violencia, ni para apoyar a las mujeres y a la población en general en términos de economía. Y entonces durante la pandemia ha aumentado tanto el feminicidio como la violencia sexual, como los homicidios. Si aquí en este cartel, Cintia Bolio, que es una gran caricaturista, se centraba, digamos, en la idea de ni una menos y de el feminicidio como emergencia nacional. Tiene otro donde dice que son 7 víctimas al día, 7 mujeres asesinadas al día. Actualmente se cuentan 11 mujeres asesinadas al día, o entre 10 y 11, es decir, hay un aumento brutal. Pero además, durante la pandemia aumentó la violación en el hogar. Acaban de salir datos que dicen que en el 2020 y 2021 aumentó 28% la violencia sexual
y muy grave es que una gran parte de esta ha sucedido en los hogares, algo que no es sorprendente y que habíamos previsto, digamos, quienes sabemos que el encierro pues favorece la violencia cuando ya existe, ¿no? Hay una intensificación de esto. Bueno, aparte de esto tenemos 90,000, aquí tenemos una cifra de cómo la guerra contra el narcotráfico ha aumentado la violencia. En México la línea azul es la de homicidios de hombres y la de abajo es de mujeres. Recordemos que en los homicidios de mujeres siempre hay una parte que se debe a la violencia privada, a la violencia en la casa, pero otra se relaciona con la violencia generalizada, ¿no? El uso de las armas, la presencia de grupos criminales, la presencia de soldados, la falta de Estado de Derecho, todo eso ha favorecido el aumento de los asesinatos de mujeres. Bueno, ¿qué pasa con la sociedad civil frente a esto, no? Bueno, pues desde el momento del feminicidio en Ciudad Juárez, por ejemplo, como ya dije, las madres empezaron a buscar a sus hijos, se volvieron investigadoras, defensoras de derechos humanos, se volvieron rastreadoras de cadáveres en el desierto, empezaron a rastrear, digamos, para buscar restos de sus hijas o restos humanos, y a veces los encontraban, a veces encontraban cuerpos tirados en el desierto, pero también en las calles, cerca de barrios marginales, en basureros, o sea, todo esto es como basurizar el cuerpo femenino, ¿no? Y estas mujeres, digamos, empezaron, como dije, también a marcar el territorio que ya estaba marcado por cuerpos femeninos con cruces rosas que señalaban los lugares donde estaban, donde había muerto alguna mujer, o que pintaron cruces rosas en los postes de las ciudades, y que pues también se manifestaban. Por ejemplo, el 25 de noviembre venían a la Ciudad de México muchas de ellas a protestar, aparte de protestas que hicieron en Ciudad Juárez. Y tristemente les puedo decir que en los años 2003, 2004, 2005, etcétera, había muy poca gente que acompañara a las madres de mujeres asesinadas en las calles de la Ciudad de México, porque en la ciudad, en la capital, se sentía que la violencia estaba en otra parte, ¿no? Era Ciudad Juárez un lugar fronterizo, marginal, la violencia afecta a la gente más pobre, no tiene nada que ver con nosotras. Bueno, pues no, ahora se sabe que la violencia nos afecta a todas, porque el feminicidio está en todos lados, lo mismo que la desaparición, aunque hay lugares obviamente unos peores que otros, ¿no? Bueno, esto es de una de las múltiples marchas ya contra el feminicidio, donde se usan estos cuerpos que también se usaron en Argentina, digamos, para mostrar la ausencia, ¿no? La ausencia de las mujeres en las calles. Hay una continuidad, digamos, de las protestas de las madres de Ciudad Juárez, que por mucho tiempo, como dije, se quedaron más o menos aisladas, pero que fueron atrayendo más y más atención. Pero un punto de cambio muy importante es el que también señaló Yomar, que es en 2016, a raíz primero de un movimiento en redes, que era mi primer acoso, y luego que es anterior al Me Too de Estados Unidos, se organizó una manifestación el 24 de abril en la Ciudad de México y en otras ciudades, organizada por jóvenes para denunciar el acoso en el transporte y en las calles. Esto, entre otras cosas, era por casos de acoso que había habido, pero también por violaciones por parte de agentes del Estado, etcétera. Pero básicamente es una manifestación contra el acoso que atrae a mujeres jóvenes que con un ambiente muy lúdico y con muchos carteles, digamos, de todo tipo, estaban reclamando el derecho a estar en la calle sin ser acosadas. Y de ahí pasan al derecho a estar en el transporte público, en las universidades sin ser acosadas. Hay que decir que por esa época también ya había denuncias de acoso en las universidades, pero que éstas habían estado como relegando el problema para otro momento, ¿no? Y alguna, como la UNAM, ya tenía un protocolo, pero en realidad no se lo tomaban en serio. Y hay que decir que hasta la fecha las universidades no se toman suficientemente en serio el problema del acoso en las aulas y pasillos de la universidad, o por parte de miembros, de integrantes de la universidad, que ya sean profesores o estudiantes, que además de acosar, pues hay casos de violación y hay casos de feminicidio también, ¿no? Se va a ir uniendo este movimiento mi primer acoso, de la marcha contra el acoso, el Me Too, con otras formas de protesta que siguen presentando el feminicidio, pero ya no tan lejos de la Ciudad de México como
Juárez, sino desde el Estado de México, ¿no? Este es el caso de Irinea Buendía, que es muy importante porque su hija fue asesinada en 2010 y en 2015, o sea, poquito antes de esta otra marcha, la Suprema Corte atrajo el caso y dio una sentencia donde dice que todo asesinato, toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio, en respuesta a que durante 5 años esta mujer tuvo que buscar la manera de que las autoridades reconocieran que su hija había sido asesinada y no se había suicidado, ¿no? La mató su marido policía y obviamente los policías del Estado de México lo protegieron, ¿no? Entonces se van juntando, yo creo, este tipo de movimientos de diferentes lados, porque además en el Estado de México lo que tenemos es que estas cruces rosas se vuelven también cruces itinerantes, ¿no? Irinea Buendía organiza recorridos con las cruces itinerantes que van marcando el territorio también del Estado de México con estas cruces, o que, por ejemplo, plantan una cruz delante del municipio de Nezahualcóyotl para recordarle a las autoridades que han sido omisas respecto al feminicidio, ¿no? Aparte de esto, hay otro tipo de manifestaciones que son importantes y que se van reuniendo. Son manifestaciones artísticas, yo quiero subrayar, ¿no? Estos paneles que son bordados colectivos vienen desde el 2012 en otro movimiento que es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, o el Movimiento No Más Sangre, donde se empezaron a hacer estos bordados para denunciar asesinatos y desapariciones. Y esta fotografía en particular es de una marcha de madres de desaparecidos que han transformado el 10 de mayo en una marcha por la dignidad. O sea, ellas dicen el 10 de mayo, que es el Día de la Madre en México, no hay nada que celebrar porque nosotros no tenemos a nuestros hijos en casa. Entonces salen, se reúnen madres de diferentes colectivos que son, no solamente protestan, o sea, muchas de estas mujeres que aparecen aquí son buscadoras de fosas, o sea, hacen un trabajo realmente terrible que es buscar las fosas clandestinas donde han sido aventados los cuerpos o los restos de cuerpos de sus hijos. En México se han encontrado más de 2,000, parece que son ya casi 3,000 fosas clandestinas, donde se han encontrado cuerpos, algunas están en cementerios, otras están en terrenos baldíos, otras están en fincas, o sea, en todo tipo de lugares han encontrado estas fosas, y estas madres pues las rastrean, las buscan, las encuentran, las denuncian, exigen que las autoridades las revisen, ¿no? Y incluso supervisan el trabajo que hacen los forenses en estas circunstancias. Creo que me callaron y con razón, porque tengo aquí por desgracia unos perros que están ladrando y no puedo hacer nada al respecto. Ahora sí, solo Lucía, solo para decirte que tienes 2 minutos más, pero no se preocupen porque así abrimos el diálogo y podemos ampliar después. Sí, gracias. Bueno, aparte de esto, digamos, tenemos estos murales para las víctimas de feminicidio que se hicieron también primero en Ciudad Juárez y luego pasaron al Estado de México. Y digamos que todo lo que es la pintura mural tiene una gran importancia, una gran tradición en México, y entonces se ha convertido, digamos, en esta forma de expresión de recuperar a las mujeres. Iba yo a hablar un poco más de las manifestaciones más recientes, pero voy a centrarme nada más en esta imagen, que es que después de una serie de manifestaciones en 2018, 2019 contra la violencia institucional, a la cual las autoridades han dado una respuesta realmente nefasta. Justo antes, este año, justo antes de el 8 de marzo, este es el Palacio Nacional del Zócalo de la Ciudad de México, que fue blindado con estas cercas como para proteger, digamos, al presidente de las hordas feministas que iban a ir a manifestarse, ¿no? Entonces, bueno, un día antes, estas feministas, que ninguna hordas, sino convirtieron esta cerca en un mural de memorial, donde pusieron todos los nombres de víctimas de feminicidio de diferentes lugares del país. Entonces, a partir de esto, tenemos, digamos, a pesar de que ha habido un reflujo debido a la pandemia después de una gran manifestación del año pasado, el 8 de marzo,
tenemos estas formas de protesta que continúan, ¿no? y que muestran la coordinación y el aspecto más positivo de las luchas feministas en México, digamos. Entonces, simplemente para resumir, tenemos una confluencia de símbolos importantes que serían desde los paneles, las marchas, los murales, las cruces, pero sobre todo la continua denuncia, ¿no?, de la falta de justicia y verdad en México y la insistencia de las feministas en tomar la calle, aunque pongan cercas, aunque pongan exceso de policías, aunque se detenga a las mujeres, aunque se persiga a quienes denuncian todos estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Y muchas gracias también a las traductoras que están traduciendo en los dos idiomas. Y para quien habla en español, le ruego de hablar un poco más con despacio para que las traductoras puedan traducir de forma más fácil. Y vale, podemos abrir el espacio a las preguntas, comentarios, críticas también. Creo que Eleonora, Guiomar y Lucía nos han dado mucho a qué pensar, ¿no? A partir del Me Too, pasando por el tema de los derechos sexuales y reproductivos y a las diferentes formas, no solo de protesta, pero sino también de propuesta. Quien quiere puede levantar la mano y hacer preguntas, comentarios. Para romper el hielo, me permito yo de hacer una pregunta a cada una de nuestras colegas rebeldes. En respecto del escenario, ¿no?, del presente paradójico que nos describió Guiomar, quería preguntarle si el Me Too como lema, ¿qué continuidad histórica, ¿no? Y si puede tener una continuidad histórica con los demás lemas feministas gritados en las calles desde los años 70. Si esta continuidad histórica sí se puede trazar, de qué forma el Me Too también, a qué otro símbolo, lema nos puede remitir, porque muchas veces en la red nos perdemos la capacidad también de símbolos y sabemos muy bien cuánto es importante, antes que nada, el símbolo de siempre del feminismo, ¿no? El triángulo, ¿no? Somos el único movimiento en el mundo que para expresar su fuerza y sus reivindicaciones usa un símbolo que tiene en el medio un vacío, ¿no? Entonces, ¿en qué modo eso se replica en la red? Respecto de Leonora, quería preguntarle me gustó mucho lo que dijo respecto de la autocrítica desde el feminismo, ¿no? ¿Qué autocrítica podemos hacernos hoy en día que nos empuje a pensar mucho más y a luchar mucho más hacia adelante? Y Eleonora, quería preguntarte, según tu opinión, ¿por qué en los años 70, 80 había mucha más autoorganización de las mujeres? Por ejemplo, i consultori privati laici, ¿no? Experiencias de lugares de salud pública autoorganizadas para mujeres en Milán, y hoy en día eso se perdió. Estamos más pidiendo al Estado que autoorganizándose desde nosotras mismas, por lo menos el territorio que conozco de Milán. Y respecto de los escenarios maravillosos de protesta que nos dibujó Lucía, quiero preguntarle cómo reaccionan las instituciones y si estas potencia en las calles tiene también una capacidad de influencia en el cambio de narración en las instituciones, ¿no? De narración sobre la violencia en las instituciones. Entonces, muchísimas gracias a las tres. ¿Quiénes que quieren pensar? Bueno, pues empiezo yo con una pregunta que me pone Emma y que me obligará a una investigación que no he hecho,
creo sinceramente que el hashtag #MeToo es más propio de las redes, de las formas en que la red en sí misma genera procesos de politización meméticos y que derivan además en una autoconciencia que luego puede devenir feminista, que no en algo que es previamente, digamos, una herramienta, digamos, conscientemente feminista. Me parece que el #MeToo resuena con el yo soy 132, con estas formas de señalar lo individual colectivo. Y en cierta manera el #MeToo es un meme. Es un meme, es un hashtag que dice me, tú, y que es muy visual, tal vez. Es traducido a muchos idiomas y tiene muchas formas en las distintas campañas, pero me parece bien interesante su calidad memética, de meme, su calidad de poner lo personal en lo político, y en ese sentido hay un devenir feminista de quienes usan el #MeToo. Es muy interesante porque el #MeToo, sobre todo, más allá de la campaña gringa, ¿no?, ha tenido una enorme resonancia entre mujeres muy jóvenes, ¿no? Y digamos, donde el proceso es... primero es la acción feminista en redes, bueno, más bien la acción en redes, y luego la politización feminista. Digamos, no hay necesariamente una conciencia previa al hecho de usar el #MeToo. Y me parece ahí bien interesante que el #MeToo tiene que ver con el yo te creo, tiene que ver con la capacidad de crear una comunidad de empatía y de conceder credibilidad a las mujeres entre ellas, ¿no? Romper con ese marco de la competencia o de la hostilidad o de la, digamos, este marco patriarcal de que las mujeres y los niños mienten, ¿no? Entonces, eso me parece bien importante. Y otra función del #MeToo que me parece clave como meme, que es algo que he señalado rápido, su función de indexación, ¿no? O sea, sirve como una forma de indexar una experiencia y además que se vuelve en una posibilidad desbordada de agrupar experiencias, ¿no? Las experiencias individuales, indexarlas en un problema estructural. Entonces me parece es muy interesante este paso de la conciencia de lo que ha pasado a una a interpelar políticamente un problema estructural que tiene además mucho que ver con la capacidad de nombrar algo que muchas veces no teníamos palabras para nombrar y que se vivía como un problema individual, como tanto ha analizado y ha trabajado el feminismo, ¿no? Entonces ese proceso es bien interesante y además genera toda esta constelación de reflexiones y de autorreflexividad cultural en productos culturales, que me parece fundamental, ¿no? Que es series, películas, o sea, también las grandes industrias culturales intentando, y novelas, libros, digamos, que permiten entender la experiencia femenina de la violencia sexual desde un espacio de enorme variedad y como dice Linda Alcoff, ¿no? O sea, nadie tiene, digamos, la definición de qué es consentimiento y qué es violencia, sino que precisamente escuchar las distintas voces es lo que permite generar una comunidad política y revelar un problema compartido. Escuchar el registro del discurso, de la lengua. Siempre intentaban entender las dinámicas del poder en lo que les pasaba. Eso se repetía, se reiteraba mucho. Esta no es una respuesta, lo sé. Es como una invitación. Pero pensando en contestar, citaría a Livia Cirillo, que es una feminista marxista, que reflexionaba, observaba cómo el feminismo italiano nacía dentro de la izquierda extraparlamentaria, donde palabras antiautoritarismo, revolución, estaban presentes esos términos, esas palabras. Así que la forma de la organización era la necesidad de organizarse, mejor dicho, era el resultado de un contexto, de un cuadro político que en aquel momento las mujeres vivían, porque vivían en un cuadro más amplio de organización extraparlamentaria. Y esto, de alguna manera, es una parte de explicación. O sea, teníamos un contexto que hoy ya no tenemos. No tenemos esta izquierda organizada, ese impulso organizativo, ese empuje organizativo llegaba del contexto de la izquierda, el feminismo de los 70. La autogestión hoy se explicita en la red, yo creo.
se manifiesta en la red. Las dimensiones donde el impulso organizativo hacia la autogestión se manifiesta de manera más significativa no son los lugares, los servicios, los lugares físicos, sino más bien la red. Pese a que, sin perder de vista el movimiento, ni una menos, que tiene mucho que ver con las realidades autogestionadas desde los centros sociales, por lo tanto, la ocupación de espacios en la realidad del feminismo italiano, en su declinación, en su versión de ni una menos, vemos que el valor de la autogestión como espacio que se recupera, que se quita al abandono, que se lleno de propuestas, lo encontramos en este movimiento, porque en este caso también lo encontramos en un contexto, sin embargo, más amplio, de los centros sociales italianos, porque ni una menos tiene un vínculo muy estrecho con estas realidades. Un último punto de mi reflexión acerca de la dificultad de hacer esa autocrítica, o sea, la crítica hacia el poder que se ejerce en las relaciones, lo haría refiriéndome al discurso de Lia Melandri, que en su revolver a proponernos de manera constante en un contexto el vínculo entre amor y violencia, siempre nos recuerda, ¿cómo podría decirlo? Que en la sexualidad, en las relaciones sentimentales, también existe una parte, existe una mayor dificultad a la hora de reconocer la violencia, o sea, la línea de deslinde entre consentimiento y no consentimiento, porque es difícil reconocer el poder que tenemos, qué conseguimos para nuestra identidad siendo cuidadoras, cuidando de hombres adultos y en buena salud, como siempre dice Lea. ¿Qué poder ejercemos a la hora de cuidar de los niños? ¿Qué dificultad encontramos renunciando a la cómoda, a las comodidades de la identidad femenina, digamos, tradicional que nos entregó el legado del patriarcado? ¿Y en qué medida es difícil construirnos, vertebrar una autonomía más allá de una relación de pareja? ¿Qué diferencia hay a la hora de hacer esto? Muchas gracias. Visto que en poco tenemos ya que cerrar, le digo y aviso a las ponentes que vale, en el chat están todos los agradecimientos a sus intervenciones y que fue una ponencia muy importante, o sea, fue muy importante sus intervenciones para seguir pensando colectivamente. Lucia. El micrófono. El micrófono y la traductora me avisa si puedes hablar un poco con más despacio. Sí, perdón por lo rápido que hablé antes, una disculpa. Bueno, pues la respuesta de las instituciones ha sido bastante mala. Digamos, si al principio se negó el feminicidio, se responsabilizó a los padres, ¿no? Y a las mujeres. A medida que ha habido protestas, por ejemplo, se ha hablado que las familias de víctimas quieren lucrar con el feminicidio, lo cual realmente es una vergüenza, ¿no? Pues quieren hacerse ricos con eso. Puedo decirles que recientemente se detuvo y se amenazó a una de las principales líderes de las buscadoras de Sonora, de un estado del norte del país, de las que buscan desaparecidos. En ese caso parece que fue crimen organizado, pero en todo caso, digamos, las autoridades no han respondido protegiéndola. Las manifestaciones en la Ciudad de México han tenido que enfrentarse también a la denostación por parte de las autoridades, de los medios, de gran parte de la sociedad que habla de pues estas vándalas, bárbaras, feministas, ¿no? Aprovechan para tirarle al feminismo también. Y desafortunadamente el discurso institucional no ha cambiado en relación con estos movimientos. O sea, a veces el gobierno mexicano, por ejemplo, dice que tiene una política exterior feminista y a mí me da mucha rabia porque primero que nada persiguen a las mujeres y hombres migrantes que pasan por el país, pero además no hay una política ni siquiera de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en México. Entonces,
hay un serio problema, porque por un lado hay muchas leyes, ¿no?, a favor de las mujeres, hay más mujeres en el poder, tenemos una jefa de gobierno en la Ciudad de México que a veces quiere usar el feminismo como bandera, pero que al mismo tiempo ha atacado a las feministas. Entonces, pues yo creo que el feminismo siempre ha sido un movimiento transgresor y que lo va a seguir siendo y tiene que seguir siéndolo, pero además el movimiento de mujeres en México pues está muy desencantado, digamos, de lo que son los discursos institucionales, ¿no? Porque no reconocen ni la desaparición, ni el feminicidio, ni la gravedad de la violencia sexual. Entonces, en este sentido, pues por eso dicen, ¿no? Cuando dicen no estamos solas, es que no estamos solas porque hay otras mujeres, no porque tengamos un Estado que nos ayude. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a las tres y invito a las personas que nos escucharon y nos acompañaron hoy a explorar y leer los artículos, los reportajes, los libros de Guiomar Rovida, de Lucia Melgar y de Leonora Chirante, que fue un gusto poder escuchar juntas, visto que para mí son un ejemplo, ¿no?, de feministas. Y nada, Ana y las demás mujeres del Cervantes, por favor cierren. Le agradezco un montón por todo el esfuerzo que han hecho, increíble, para que podamos estar aquí hoy. Muchas gracias, Emanuela. Muchas gracias a todas vosotras. Ana. No, sí, gracias. Quería solo agradeceros, gracias a la vida, gracias a las mujeres y gracias por darnos una visión también positiva de este tema tan dramático para irnos a casa con una buena esperanza, ¿no? Al menos. Y nada más, os esperamos en marzo, que seguiremos con nuestros encuentros rebeldes, y buenas noches para las europeas, buenos días para las americanas y gracias a todos. Gracias. Gracias a todas. Hasta luego, gracias a todas. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Chao.